para todos los inversores inquietos una nueva entrevista que en esta ocasión vamos a hacerle a Hernán Cortés. Es el director de inversiones de la gestora de activos Olea, o Olea Gestión de Activos, como queramos verlo, y le damos la bienvenida al inversor inquieto. Hernán, bienvenido al inversor inquieto. Muchas gracias. Estamos en un momento muy apasionante, ¿verdad? En el mundo en general y en la gestión de activos en concreto, con lo cual... Sin duda. ¿Verdad? La primera pregunta que yo quería hacerte era, de todo lo que está pasando, que están pasando tantas cosas en el mundo que no da para una entrevista, da para 7 charlas de 2 horas, pero tenemos que concentrar vosotros, tu director como director de inversiones, de todo lo que está pasando en el mundo, a qué le estás prestando especial atención porque afecta a la gestión de los activos que tú diriges. Yo creo que sigue siendo la clave de la evolución de los activos, del precio de los activos, la evolución de la inflación. Llevamos varios años siguiendo la misma variable con mucho detenimiento. Es verdad que estuvimos muchos años sin prestarle ninguna atención porque la inflación ha estado bajísima durante muchos años. Y ahora es la que está moviendo todo, porque al final la inflación mueve las expectativas de bajadas de tipos de los bancos centrales, las expectativas de bajadas de tipos de los bancos centrales mueven los bonos, y los bonos mueven las bolsas, con lo que está todo unido, todo ligado, ¿no? ¿Y qué expectativa tenéis? ¿Con qué escenario trabajáis con la inflación? Pues en este momento, a diferencia del año pasado, que el mercado estaba muy optimista con respecto a la inflación, ahora de repente se ha vuelto muy pesimista y nosotros, en cambio, estamos razonablemente optimistas. Creemos que la inflación en Europa acabará el año muy cerca del 2%, y en Estados Unidos creemos también que se moverá a niveles del 2,5%. O sea, algo por debajo de, no infinitamente, pero algo por debajo de los niveles actuales. Y eso yo creo que le va a dar bastante confort al mercado y las expectativas de tipos de interés volverán otra vez a ser, no, bueno, digamos, algo más bajas de lo que está descontando el mercado en este momento. ¿Dónde veis, con ese escenario, dónde veis oportunidades para los inversores en este ejercicio? Incluso yo te diría, hay cosas que a lo mejor son para otros ejercicios, es decir, arrancamos ahora y es para tenerlo en cartera un tiempo. Ya sabemos que esto de la inversión, cuando no es a cortísimo plazo, son estrategias que hay activos que van madurando más pronto y otros requieren un poco más de tiempo. ¿Dónde veis esas oportunidades ahora mismo? Pues justo un activo que vemos muchas posibilidades de madurar en los próximos, yo diría, 12 meses, es precisamente la renta fija a largo plazo. O sea, nuestra proyección es que la inflación al final va a acabar muy cerca del objetivo de los bancos centrales. En el caso de Europa, probablemente a finales de año; en el caso de Estados Unidos, en el primer semestre del 2026. En cambio, los tipos de interés están descontando un escenario bastante peor. ¿Qué pasa? Que estos tipos de interés, especialmente los de largo plazo, el 4,5% que hay en Estados Unidos o en Reino Unido, o el 2,5% de Europa, pues hombre, no es una oportunidad para forrarte de cara a los próximos 3 meses, pero nos parecen niveles muy razonables de rentabilidad pensando en un horizonte de 12 meses, o sea, de cara ya más al 2026. Y creemos que ahí sí puede haber plusvalías importantes, además de un carry que llamamos nosotros, o sea, un cobro de cupón muy atractivo, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra, del 4,5%, y razonablemente atractivo en Europa, del 2,5%, en el mejor riesgo del mundo. ¿Hablas de renta fija corporativa o de renta fija gubernamental o de las dos? De gobiernos, hablo especialmente de gobiernos. En la renta fija corporativa también se trasladaría esta mejora de las rentabilidades, o sea, la caída de rentabilidades y subida de precio, también aplicaría para la renta fija. El problema que vemos en renta fija es que los diferenciales de crédito están a niveles prácticamente mínimos históricos. Entonces, cuando algo está cerca de mínimos históricos, las oportunidades se reducen sustancialmente. Claro. En renta variable, ¿cómo veis la renta variable?
Y en renta variable estamos moderadamente positivos. O sea, creemos que hay factores positivos para estar largos, o sea, para invertir en renta variable, como son la bajada de inflación y la consecuencia, bajada de tipos, tipos de largo plazo más bajos en los próximos meses, crecimiento económico positivo, bueno, en Europa por debajo potencial, en Estados Unidos por encima de potencial. En fin, yo creo que hay bastantes cosas positivas para que la renta variable lo haga razonablemente bien. El problema de la renta variable es que en los últimos 2 años ha subido una barbaridad. Entonces los múltiplos de PER se han ido... Sobre todo de las 7 magníficas y la tecnología, ¿verdad? Claro. Que son las que más... La tecnología se ha ido a PER 27, si bien es cierto que el beneficio del Nasdaq crece al doble de lo que crece el beneficio de las compañías europeas, del Stock 600. Entonces, claro, el Stock 600 está a PER 13 y el Nasdaq a PER 27, que es el doble, pero es que el Stock 600, el beneficio le crece un 5 o 6% en los últimos 10 años y a los otros les ha crecido un 12-13%. Entonces, claro, si te crece el doble el beneficio... Es normal justificar las diferencias de valoración. No parece un disparate que esté al doble de PER. ¿Cómo estáis llevando esto a la gestión de los activos de vuestros fondos? ¿O de vuestro fondo? Bueno, estamos en renta variable en posiciones moderadas, dentro de este escenario de sentimiento positivo, pero moderadamente positivo, dado que los múltiplos de PER han alcanzado no niveles de burbuja, pero niveles bastante Hablamos de Estados elevados. Unidos, no de Europa, donde estamos hablando de que las diferencias... Vale, en Europa están más bajos los PERes, pero también los crecimientos de beneficios están más bajos, están más ajustados. Entonces, claro, hay coherencia en las valoraciones. O sea, donde los PERes son más altos, los beneficios crecen más, y donde los PERes son más bajos, los beneficios crecen menos. Pasa que en Europa estamos positivos porque creemos que puede haber sorpresa positiva en crecimiento económico. O sea, los últimos acontecimientos, como es la posible paz en la guerra de Rusia, en la guerra de Ucrania con Rusia, eso va a ser bastante va a tener un impacto muy favorable en el sentimiento de consumo y de inversión en todos los países de Europa Central. Aparte de una bajada en los costes de gas y del petróleo, de la energía. Entonces, creemos que en Europa, unido a una bajada de tipos de interés, pues hombre, podemos tener alguna sorpresa positiva. También es cierto que las políticas fiscales, que en Estados Unidos es mega expansiva la política fiscal, están gestionando el déficit con un 6% de déficit, mientras que en Europa estamos en el 3%, previsiblemente los europeos van a tirar un poco más de política fiscal para tratar de dinamizar la economía europea. Y prueba de ello es que en las elecciones alemanas ya todo el mundo está hablando de retirar el límite que se han puesto en la Constitución para el déficit público en Alemania. ¿Qué rentabilidades en esta estrategia que estáis planteando? Porque a los inversores les gusta mucho. Sabemos que esto no es una ciencia exacta, que sabemos que no es un compromiso, pero sabemos que los gestores trabajáis con expectativas de rentabilidad. En una cartera, en un entorno en el que pase lo que creéis que tiene que pasar y lo que se está esperando en tipos de interés, inflación, temas geopolíticos, ¿qué rentabilidad crees que puede dar esta cartera? Que ahora nos dirás cómo se llama el fondo para que los inversores puedan tenerlo presente e incorporarlo en sus carteras. Pero ¿qué rentabilidad creéis que este entorno de algo que por lo que estás comentando es bastante, digamos, equilibrado, moderado? ¿Qué rentabilidad le estimáis que pueden obtener? Nosotros tenemos un objetivo de rentabilidad del 5%, que estamos cumpliendo desde los últimos 20 años que tiene el fondo. Bueno, de hecho estamos por encima, el 6%. En los últimos 10 años, con tipos de interés mucho más bajos, pues estamos más bien un poco por debajo del 5%, aunque en 3 años, por ejemplo, ya estamos en el 5%. Yo diría que en números redondos un 5% es algo razonablemente esperable en una cartera diversificada y gestionada intensamente como la nuestra. Esto con una inflación del 2%, estamos hablando de sacarle 3 puntos a la inflación, pues y estamos hablando que los depósitos, las letras del tesoro, cualquier inversión alternativa a un año va a dar bastante menos rentabilidad que una cartera de estas características. Finalmente, y para terminar, ¿cómo se llama el fondo para que los inversores lo puedan tener presente? El fondo se llama Olea Neutral
y tenemos un fondo de pensiones que casualmente se llama igual, Olea Neutral, fondo de pensiones. Con lo cual esta estrategia los inversores la pueden poner en su cartera de fondos de inversión o en su cartera de plan de pensiones para que puedan tener, ¿verdad?, esa parte estable en la que saben lo que pueden obtener y saber lo que se puede esperar, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Sí. Yo siempre lo digo, ¿qué podemos esperar de esta estrategia? ¿Qué podemos esperar para que los inversores trabajen con más certezas, ¿no?, ¿verdad?, a la hora de construir las carteras o de hacerlo. Sin duda. Pues Hernán, enhorabuena, porque solo puede darse la enhorabuena a un equipo de consistencia durante muchísimos años y de previsibilidad, donde se sabe lo que se puede esperar, que como digo, es Nos encanta presumir de consistencia. Claro, es que eso es, que es muy importante para una parte en la que dentro de las carteras quieres tener consistencia, porque es obligatorio, no puedes tener las carteras desequilibradas. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a ti, María Jesús. Gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo volverán a ver otra entrevista tan interesante como la que acabamos de ver. Hasta entonces.